2 vídeos en un día. Sí. Bueno, chicos, como os he dicho esta mañana, bueno, el vídeo creo que lo subí esa tarde, ya no sé en qué momento vivo. Y ahora voy a hacer una pequeña explicación de las leyes de Gay-Lussac y de Chance, que son análogas entre sí, son muy similares, en las que lo que vamos a hablar es de la relación de la presión y la temperatura y del volumen y la temperatura. Es decir, qué relación hay entre presión y temperatura de un gas cuando el volumen es constante y qué relación hay entre volumen y temperatura de un gas cuando la presión es constante. Así que vamos a ir a la simulación y así sacamos valores. Bueno, ya estamos en la simulación, como podéis ver, aquí tenemos nuestro gas. He puesto más gas que antes, las partículas, como podéis ver, para que haya más colisiones y sea algo más homogéneo. Bien, aquí arriba podéis ver la temperatura del sistema, que está, bueno, a menos 223 grados Celsius. Está la temperatura muy baja. Por supuesto, la temperatura vamos a hablar siempre de ella en Kelvin a partir de ahora, porque es la escala absoluta de temperaturas. Es decir, ahora, a partir de ahora hablaremos de la temperatura desde 0 hasta infinito, en principio. En este caso, tenemos un gas a 50 Kelvin y un volumen que vamos a dejar fijo. Dejar el volumen fijo. Y ahora vamos a ir aumentando su temperatura y aumentando esos valores, como antes. Entonces voy a irme a la tablet, aquí a escribir, y vamos a hacernos una gráfica. En este caso, cuando vamos a ir variando la temperatura y vamos a medir la presión, pues la presión será la variable independiente y la temperatura, perdón, la presión es la variable dependiente y la temperatura es la variable dependiente. La temperatura que voy a tomar va a ser pues 50 Kelvin, 100 Kelvin, 150, 200, 250, 300. Como veis, recordad, muy importante, las separaciones en la gráfica tienen que ser iguales. Es decir, si estos dos cuadraditos muestran un cambio de 0 a 50 Kelvin, esos dos cuadraditos tienen que ser de 50 a 100 Kelvin. 150 Kelvin, 200, 250, 300 Kelvin. Bien, la presión inicial que ha marcado son 8 atmósferas, más o menos, si no recuerdo mal. Voy a volver la emulación. Son unas 9 atmósferas. Vale. Les voy a poner la presión de 10 en 10. Sería... Les voy a escribir. ¿Por qué no voy a escribir? A ver, es cuestión de esto. Vale, entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 atmósferas. Realmente, chicos, esta gráfica habría que hacerla después de tomar los datos. Y así yo los ejes sé hasta dónde me van a tomarlos. En este caso lo estoy haciendo rápido porque es para un vídeo de YouTube y me voy a anotar todos los datos primero, que es lo que debería hacer. Entonces, vamos a ver. Tenemos el primer valor, que es que cuando la temperatura es de 50 Kelvin, la presión es aproximadamente de unas 9 atmósferas. Vale. Ahora, vamos a la simulación y vamos a unificar la temperatura. Vamos a pasarla a pues unos 100 Kelvin más o menos. 100 Kelvin. Y vemos que la presión ha subido hasta más o menos las 17,5 atmósferas. Pues me vengo a 100 Kelvin. Pues 17,5 estaría por aquí. No se está escribiendo porque, no sé por qué, la tableta a veces me hace estos extraños. De acuerdo. Y sigamos. Tenemos 100. Me sube a 150. Y lo tengo en unos 26,5 atmósferas. 26,5 atmósferas. A ver. Pues 26,5 debería estar aproximadamente por aquí. Más o menos. 200 Kelvin. Veamos. Justo 200. Voy a dar 35 atmósferas. Pues vamos a ver, 35 atmósferas. Vamos aquí, 35 está aproximadamente por aquí, a mitad. Y de nuevo lo vamos a escribir, maravilloso.
Vale, ya está. Entonces, como veis, en este caso la representación es una recta. De hecho, podemos tratar esta recta. Voy a ver si la puedo tratar de la mejor forma posible. Más o menos, ¿vale? Como veis, tenemos aproximadamente una recta. De hecho, ya que estoy, creo que puedo moverla. Esta se ajusta perfecto. Bien, como veis, tenemos una recta. Eso significa que las variables de temperatura y presión son variables directamente proporcionales. O sea, que esa expresión matemática sería que la presión es igual... tengo eso puesto. Que la presión es igual a una constante, un valor, por la temperatura. O lo que es lo mismo, la expresión que hemos visto de la ley de Boyle, que es que la presión partida de la temperatura es constante. Esto es lo que contiene las variables que son directamente proporcionales. Recordemos, muy importante, que la temperatura siempre la vamos a poner en Kelvin. Nunca la vamos a poner en grados Celsius, puesto que esta proporcionalidad se cumple solamente con la escala de temperaturas que está en Kelvin. En grados Celsius no se cumpliría. Bien, esta expresión ya podemos utilizarla, calcular esa constante en cada caso y ya está. Y se cumpliría durante todo ese experimento. Pero por experiencia sí que os resulta más cómodo si la expresamos de la forma esta. Presión inicial en la temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. Básicamente, esa fracción, esa fracción, ese cociente es constante para cada sistema, durante todo el experimento, siempre y cuando el volumen y el número de partículas sea constante. Bien, vamos a aplicar esto ahora a un problema. Por es un poco más pequeño y vamos a imaginar un problema que disponemos de una botella de agua. Disponemos de una botella de agua que he dibujado de manera magistral y esta botella de agua, digamos que contiene aire, está cerrada, y tiene aire a una presión de una atmósfera. Y tiene la temperatura inicial de, digamos, pues una temperatura de ambiente en la cocina, que puede ser pues en torno a 20 grados Celsius. Y vamos a ver de congelador. Y vamos a dejarla a volumen constante. Entonces, ¿qué va a ser con la presión dentro de esa botella? Bien, un congelador de un hogar generalmente se encuentra a una temperatura de en torno a menos 20 grados Celsius, tal vez un poquito menos, pero para redondear. La pregunta es, ¿cuánto va a tener la presión final dentro de la botella? Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre las temperaturas las vamos a convertir en Kelvin. Y para pasar de grados Celsius a Kelvin, como sabéis, hay que sumarle 273. Pero al fin y al cabo, como os digo, es la misma escala, simplemente que el cero lo hemos movido hacia abajo. Entonces, en la temperatura inicial tendríamos 293 Kelvin y la temperatura final sería de 253 Kelvin. Porque menos 20 más 273 son 253. Ya está. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la presión final? Pues solo hay que sustituir en esta presión. Solo hay que irnos a esta presión, que es la ley de Boyle-Mariotte, y que vamos a aplicar igual que la ley de Charles, cuando veamos la ley de Charles. Solamente hay que sustituir esos valores. Entonces nos vamos a venir aquí y vamos a ver cómo son magnitudes directamente proporcionales. La presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final que ignoro entre la temperatura final que sí que la conozco, que son 253 K. Y ahora solo hay que despejar de esta ecuación. Si os fijáis, si multiplicamos a los dos lados de la ecuación por 253, nos quedaría, o como decís a veces, si pasamos multiplicando este 253 que está dividiendo, lo que tendríamos es el valor de la presión final. La presión final de la botella será igual a 253 dividido entre 293. Que eso no sé lo que es. Y voy a coger y calcularme. Entonces, 253 entre 293 tenemos 0,86. 0,86 años. Ahora hay que analizar el resultado. ¿Es lógico este resultado? Es decir, ¿es lógico que la presión haya disminuido a disminuir la temperatura?
si, puesto que las partículas al moverse más despacio, la probabilidad de choques, voy a ponerla al revés. Cuanto mayor sea la temperatura, como podéis ver, las colisiones son más veloces y, por tanto, la presión del sistema aumentará. Este caso es el opuesto. Al bajar la temperatura, las colisiones tienen menos velocidad, es decir, tienen menos energía cinética las partículas y, por tanto, la presión disminuye. ¿Qué es lo que observamos cuando metemos una botella vacía en el congelador? Si metéis una botella vacía en el congelador, veréis cómo cuando la sacáis se han chafado un poco. No es que se haya chafado, es que ha bajado su presión y, por tanto, la presión atmosférica que nos rodea, que es mayor que la presión de la botella, porque una atmósfera es mayor que 0,86 atmósferas, ha hecho que se reduzca el volumen de esa botella. Y nada, chicos, como os digo, esta ley es totalmente análoga a la ley de Charles. Lo que pasa es que la ley de Charles, en lugar de hablar de relacionar la presión y la temperatura, lo que relaciona es el volumen y la temperatura. Pero como os digo, son también relaciones directamente proporcionales y por tanto se aplican matemáticamente exactamente igual. Nada, solo quería practicar para entender mejor estos conceptos, hacer problemas, interpretar estos conceptos e interpretar las soluciones que obtenemos y entender si son posibles o no son posibles. Así que nada, chicos, con esto ya yo creo que está bien. Nos vemos.